Cordial saludo, queridos estudiantes. Vamos a resolver los ejercicios de palancas de segundo grado que habíamos dejado anteriormente propuestos. Entonces, vamos a leer el enunciado del primer ejercicio. Dice: calcula la fuerza que tenemos que hacer para mover una carga C, o sea, una resistencia. Nos está preguntando por la potencia con una palanca de segundo grado. Sabemos que la distancia entre la carga y el punto de apoyo es de 10 centímetros, o sea, el brazo de resistencia es de 10 centímetros. Yo me permití graficar acá un estilo de carretilla, que es una palanca de segundo grado, y el brazo de resistencia coloqué pues los 10 centímetros en nuestro gráfico, o en el gráfico. Siempre coloco el gráfico para ubicar los datos del ejercicio. Entonces, si en esta pequeña carretilla, pues este sería el fulcro, que es el eje. El brazo de potencia es la distancia que hay desde la fuerza o potencia hasta el fulcro o el eje. Y el brazo de resistencia es la distancia que hay entre la resistencia o la carga hasta el fulcro. Entonces tenemos potencia, resistencia, brazo de potencia y brazo de resistencia. Recuerden que esta es una palanca de segundo grado y los ejercicios que estamos haciendo son de palancas de segundo grado. Se sigue aplicando igual la ley de la palanca. Acá hablan a veces de potencia o fuerza. Cuando estamos haciendo un ejercicio en el que se involucra la fuerza, pues sabemos que tenemos que utilizar la fórmula de fuerza, que es igual a masa por gravedad. Si en este caso nos estuvieran dando, nos están pidiendo, por ejemplo, que evaluemos o hallemos el brazo de resistencia o el brazo de potencia, y nos dan la potencia o la resistencia en masa, nos la dan, pues no hay necesidad de convertirla. Pero si nos están pidiendo una fuerza, pues tenemos que convertir esa masa en una fuerza, o esa potencia la convertimos en una fuerza. Bueno, vamos a desarrollar los ejercicios, y viendo los ejercicios pues se resuelven las inquietudes. Dice: la distancia entre la potencia y el punto de apoyo, o sea, la potencia y el fulcro, es de 50 centímetros. O sea que ese es el brazo de potencia, 50 centímetros. Vamos a nuestro gráfico de nuevo. Entonces, la distancia entre la potencia y el fulcro será el brazo de potencia y es de 50 centímetros. Y habíamos dicho anteriormente que el brazo de resistencia, que era la distancia entre la resistencia y el fulcro, es de 10 centímetros. Volvemos otra vez a nuestro gráfico, a nuestro enunciado, y dice: y que la masa a mover es de 100 kilogramos. Recuerden que nos están pidiendo la fuerza, calcule la fuerza. Listos. Y 100 kilogramos la carga. Bueno, listos, ahora sí reemplazamos en nuestra ecuación. Potencia es lo que vamos a hallar. Brazo de potencia 50 centímetros. O sea, potencia por brazo de potencia, que son 50 centímetros, es igual a la resistencia que dijimos en este enunciado, 100 kilogramos, por el brazo de resistencia que habíamos dicho, 10 centímetros. Listos. Esto que está multiplicando acá, como tenemos que dejar la P solita, que es lo que nos están preguntando por la potencia, entonces dejamos la P solita, y lo que está multiplicando, que es este 50, pasa al otro lado a dividir. Eso lo vieron ustedes, o el despeje de una ecuación lo han aprendido en los anteriores videos de resolución de ejercicios de palancas de primer grado, y en un video que les había colocado yo sobre despeje de ecuaciones. Entonces, ahora sí, 100 por 1000 da
perdón, 100 por 10 da 1000, dividido en 50, eso da 20 kilogramos, pero el enunciado nos pidió la fuerza. Si nos hubieran pedido solo la potencia, podríamos dejar así, 20 kilogramos. Pero nos pidieron en fuerza. Fuerza es igual a masa por gravedad, o sea, los 20 kilogramos, que es la masa, por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y 9.8 por 20 da 196 newton, y esa es la respuesta. Vamos para nuestro segundo ejercicio. Nuestro segundo dice, se quiere mover una carga de 150 kilogramos utilizando una palanca de segundo grado. O sea, estos 150 son la resistencia. Entonces vuelvo acá a mi gráfico y pongo 150 kilogramos la resistencia. Utilizando una palanca de segundo grado de 1.4 metros de longitud. Miren en este ejercicio, acá por ejemplo la distancia la están dando en metros y acá en centímetros. Si vamos a ejecutar operaciones, pues tenemos que trabajar o en metros o en centímetros. Esto, 1.4 metros son 140 centímetros. Si quisiera pasarlo yo a centímetros. O si quisiera pasar yo esto a metros, 70 centímetros son 0,7 metros. Bueno, entonces quiere decir que el brazo de potencia es de 140 centímetros. Voy a colocar acá el dato. Brazo de potencia 1.4 metros o 140 centímetros. Listos. Seguimos viendo el enunciado. Si la carga está colocada sobre la palanca a una distancia de 70 centímetros del punto de apoyo, está a 70 centímetros del fulcro la carga. Quiere decir que ese es el brazo de resistencia, 70 centímetros. Calcula la fuerza necesaria para aplicar, calcula la fuerza necesaria que es aplicar en el extremo opuesto. Ahí está un poquito mal redactado. Bueno, no hay problema. Volvemos acá. Listos, dicen la fórmula: potencia por brazo de potencia igual a resistencia por brazo de resistencia. Vamos simplemente a reemplazar los datos de acá. Potencia por 140, que es el brazo de potencia, de acá a acá, 140 centímetros, igual a resistencia, que era 150 kilogramos, por 70 centímetros del brazo de resistencia. Entonces, este que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. 150 por 70 da 10.500, dividido entre 140, eso da 75 kilogramos, que es la fuerza que necesitamos aplicar acá. Pero que es el peso, la masa, pero como nos piden la fuerza, entonces multiplicamos esto por 9.8 y nos da 735 newtons. Esa es la respuesta. Vamos para nuestro tercer ejercicio. Calcula la fuerza que tenemos que hacer para mover una carga C. Otras vuelven y nos preguntan por fuerza. En los tres primeros ejercicios por fuerza siempre han preguntado. Con una palanca de segundo grado sabemos que la distancia entre la carga y el punto de apoyo es de 30 centímetros. O sea, brazo de resistencia 30 centímetros. Vuelvo aquí en mi gráfico. Brazo de resistencia 30 centímetros. Coloqué ahí el datico que nos da el enunciado. Volvemos otra vez al enunciado. Y la longitud total de la palanca es de 120 centímetros. Quiere decir que el brazo de potencia es de 120 centímetros. Aquí lo coloqué. La distancia entre la potencia y el fulcro, o sea, el brazo de potencia, es 120 centímetros. La masa a mover es de 150 kilogramos, o sea, la carga. Acá está colocado. Simplemente reemplazamos como en todos los ejercicios. Potencia por 120 centímetros, que es el brazo de potencia, es igual a 150 kilogramos, que es la resistencia, por 30 centímetros, que es el brazo de resistencia. Lo mismo, este 120 pasa a dividir. 150 por 30 igual a 4500, dividido entre 120, y eso da 37.5 kilogramos de potencia. Lo convertimos en fuerza. Fuerza es igual a masa por gravedad.
37.5 kilogramos por 9.8 da 367,5 newtons. Vamos para el cuarto ejercicio. Leemos el enunciado. Utilizando una barra de 2 metros de longitud como palanca de segundo grado, o sea, el brazo de potencia ya asumimos que es de 2 metros. Vamos a ponerlo acá en nuestro dibujo. 2 metros brazo de potencia. Ahí está. Vamos al enunciado. Calcula la distancia hasta el punto de apoyo a la que tenemos que colocar la carga. O sea, la distancia entre la carga y el punto de apoyo, o sea, el brazo de resistencia. En este ejercicio nos están preguntando ahora si es por el brazo de resistencia, no lo sabemos. Una carga de 90 nos están dando la resistencia, que es 90 kilogramos. Lo colocamos acá, resistencia 90 kilogramos. Para moverla con una fuerza de 147 newtons. Y nos están dando la fuerza. Fíjense en este ejercicio. Acá nos dan la potencia, pero acá no nos están dando potencia sino fuerza. O sea que tenemos que estos 147 newtons pasarlos a potencia dividiendo entre 9.8 o pasar esto a fuerza multiplicando por 9.8. Es decir, o trabajamos con masas o trabajamos con potencias, pero no podemos hacer las operaciones matemáticas o reemplazar en la ecuación estos valores si se está trabajando acá con kilogramos y acá con valores de newtons, ¿sí? O sea, si está trabajándose aquí con masa, pues acá también se trabaja con masa. Si acá es con newtons, acá también con newtons. Es como en el ejercicio que teníamos acá, que o trabajamos en metros o trabajamos en centímetros, y en realidad trabajamos fue en centímetros. Este 1.4 lo pasamos fue a 140 centímetros, lo mismo acá. Entonces lo primero que vamos a hacer en el ejercicio, que es el cuarto, es colocar los valores, pero entonces saqué a la carga, la pasé yo a fuerza, que es masa por gravedad, o sea 90 por 9.8, eso da 882 newtons. No lo coloqué aquí, se me olvidó, pero acá sí. 800 multiplicar 90 por 9,8 da 882. Debería estar acá escrito, pero se me olvidó. Lo puse acá en la ecuación. Entonces, potencia, dijimos 147 newtons, que está acá, por brazo de potencia, 2 metros, véanlo, igual a resistencia, que es este valor, pero convertido en fuerza, que era 90 por 9.8 de 882 newtons, por brazo de resistencia, que es el que no conocemos. Este que está multiplicando acá, porque vamos a dejar el brazo de resistencia solito, este que está multiplicando al brazo de resistencia lo pasa uno a dividir. O sea, 147 por 2 dividido entre 882 newtons, y eso da 0,33 metros o 33 centímetros, si quisiera uno expresarlo en centímetros. Quiere decir que de acá a acá hay 33 centímetros. Y si de acá hay 33 centímetros, de acá a acá debe haber 166 centímetros. O si lo quisiera expresar en metros, 0,3 metros de acá, 0,3333 metros. Acá debería haber, de acá a acá debería haber una distancia de 1,6666 metros. Bueno, pero lo que nos importa es que el brazo total es de 2 metros. Vamos para el quinto ejercicio. El quinto ejercicio enunciado. Con una palanca de segundo grado, calcula la longitud del brazo de potencia. Ahora nos están pidiendo calcular el brazo de potencia. No lo conocemos, la distancia del fulcro a la potencia no la conocemos. Necesario para mover una carga de 120 kilogramos, o sea una resistencia, ponemos acá resistencia 120 kilogramos,
con una fuerza equivalente a 40 kilogramos. Ahí nos están hablando es de masas, 40 kilogramos. Aquí, 40 kilogramos. Ahora bien, en este ejercicio sí no tenemos que pasar de potencia a fuerzas o de masas a fuerzas. ¿Por qué? Porque acá nos están dando la potencia en kilogramos y nos están dando la carga en kilogramos. Entonces pues podemos trabajar común y corriente. Entonces potencia, vamos a aplicar por brazo de potencia igual a resistencia por brazo de resistencia. La potencia dijimos que eran 40 kilogramos, perdón, por el brazo de potencia, que es el que nos piden hallar, que es el que no conocemos, es igual a 120, que es la resistencia, habíamos dicho kilogramos, por 15, que es el centímetros, que es el brazo de resistencia. Nos piden hallar, como les había dicho, el brazo de potencia. Entonces esto que está multiplicando acá pasa al otro lado a dividir. Entonces brazo de potencia es igual a 120 por 15 dividido entre 40. 120 por 15 da 1800 y es dividido entre 40 a 45 centímetros. Y eso es todo. Bueno, queridos estudiantes, muchas gracias por la atención prestada al video. Sigan haciendo sus ejercicios, practicando para corregir los errores que hayan tenido.